estamos cerrando el mes. El día miércoles, la idea era que yo compartiera este tema que voy a compartir ahorita, pero le decía yo a mi esposo, con la tormenta que se nos vino, no llegó gente rara, nunca creo que nos había pasado esto, llegaron como 10 personas el miércoles nada más, suponemos que por la lluvia, y entonces le dije yo a mi esposo, mejor este mensaje, como es para varones, dije mejor lo comparto el domingo, y combinado, bueno, con el tema del mes que es heridas, creo que va muy acorde porque algo que tenemos que reconocer es que si alguien casi nunca llora para desahogarse, son los hombres. Alguien que pocas veces abre su corazón para decir lo que trae adentro, son los hombres. Entonces, creo que el día de hoy Dios tiene una palabra para ti. Estoy convencida de que es una palabra que Dios puso en mi corazón. El día miércoles que estaba yo sacando este tema, pocas veces a lo largo de mi vida me ha pasado que al estar leyendo la palabra empiezo a llorar por lo que Dios me está revelando en ese momento, porque no es lo que leo a la vista, no es letra y tinta lo que estoy viendo, sino empieza, yo lo describo de esta manera, es como si las letras se hicieran a un lado y empezara a brotar de algo más abajo una verdad que simplemente las letras no te transmiten, ¿sí? Espero estarme explicando. Entonces, sé que al estar leyendo esta porción de la escritura que vamos a ver ahorita, empezó a surgir de ahí de la palabra, empezó a brotar algo hacia mi corazón, y por eso sé que es una palabra que Dios puso en mi corazón, en especial para los hombres, para todos los hombres, pero también sé que todas las mujeres que estamos aquí, cerca de nosotros hay hombres a los que amamos, están nuestros hermanos, nuestro padre, nuestro esposo, nuestros hijos, hay hombres a los que amamos, y que estoy segura que si al recibir esta palabra no la tomes como, bueno, pues es para hombres, no, llévala a tu corazón y transmítela a los hombres que amas, y ora para que esta enseñanza que hoy vas a recibir sea una palabra que se haga carne en la vida de los hombres que están a tu alrededor, mujer. ¿Estamos? Entonces, una palabra, consejo para los hombres, pero sin duda es una palabra que nos va a edificar tanto a hombres como mujeres. Entonces, entramos de lleno a la palabra y quiero que nos arranquemos con Proverbios capítulo 20, versículo 6. Los textos van a estar apareciendo en la pantalla para que tú puedas irlos leyendo junto conmigo. Proverbios 20, versículo 6. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero lea la siguiente frase conmigo, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad. ¿Sabes por qué? Porque hombre de verdad, si alguien, a ti como hombre, en algún momento quizá te ha pasado que alguien te diga, poco hombre, no voy a preguntar qué sienten, pero me imagino que se siente que alguien te ofenda con una palabra, una frase como poco hombre. O que quieran insultar tu hombría, llega a ser doloroso en el interior. Sin embargo, la palabra te lo dice en palabras un poquito más bonitas, pero no dejan de ser fuertes. Hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres de verdad? Hay una parte, también me parece que en Corintios, un texto donde dice, portaos varonilmente. Y varonilmente no se refiere a tu porte como hombre, a tu porte como sexo masculino. Se refiere a esa parte donde dice varonilmente, se refiere a esa entereza, la valentía. Es esa entereza que se refleja en medio de las circunstancias difíciles. La varonilidad, el ser hombre, o como dice ese texto, portaos varonilmente, hace referencia a una sola pieza de alguien que no se rompe frente a una dificultad. A eso es a lo que se refiere. Y es entonces cuando podemos caer en cuenta que este texto dice, hombres de verdad, ¿quién los hallará? ¿Dónde están? Pero la palabra siempre tiene esos consejos para nosotros. Y ahora sí, vámonos al inicio de donde todo comenzó, que es en Génesis capítulo 2. Vamos a arrancarnos leyendo Génesis capítulo 2 del versículo 7 en adelante. Dice,
Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el ser se convirtió en un ser viviente. Hay dos cosas aquí en las que quiero detenerme. La primera, después, no en la anterior, por favor. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando tú lees Génesis capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que Dios en todo momento dijo la palabra y las cosas sucedieron. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, árboles que den frutos según su género, y eso sucedió. Todo Génesis capítulo 1 nos habla de que Dios habló y en respuesta a la materia actuó, ¿sí? Pero en este versículo no dice que Dios le habló al polvo y le dijo que de ti se forme un varón, sino que dice formó. Esto habla, y en los textos originales, habla de que Dios se tomó el tiempo con sus manos, haber tomado polvo y darle completamente forma de pies a cabeza. Entonces, algo que tú tienes que saber, hombre, varón que estás aquí, esa apariencia que tienes de ser el hombre de la casa, de ser la parte fuerte de la casa, de ser la apariencia entera de la casa, eso es no lo es todo, pero es una parte de cómo Dios te creó. Les decía yo en la mañana, háganle así, enséñenos sus músculos, hombres, ¿dónde están? Ahora que fue el Día del Padre, allá el hermano mostró la fuerza y venció a todos con sus fuerzas. Pero ¿sabes qué? Esa apariencia de ser de un hombre masculino es parte de lo que Dios te dio. Yo les decía en la mañana que hace unos días estaba escuchando una redacción de un video donde dice que los leones tienen una gran melena, contrario a lo que siempre pensamos, que porque es el rey de la selva, que porque es esa gran melena, hace que ellos parezcan ser imponentes. Esa melena hace que sean animales respetados en donde ellos están, ¿no? En su hábitat. Pero estaba oyendo que esa melena más bien dice que los protege, ¿de quién creen? De las leonas. Contrario a lo que pensábamos, dice que las leonas, cuando pelean con el macho, dicen que se les va directo, y dice que los leones tienen una vena que les cruza, que va directo al corazón, entonces es muy, muy, muy peligroso para ellos que algún animal les muerda aquí, pero a los leones generalmente todos los animales le huyen. Entonces, de las únicas que se tienen que cuidar son de sus propias esposas. Y entonces esto me llevó a Génesis, a aquel texto, cuando ellos pecan, que Dios le dice a Eva después de que peca, le dice, uno de los castigos o de las consecuencias que vinieron del pecado fue, con dolor darás a luz tus hijos. Pero hay otra parte donde dice, te querrás enseñorear de tu esposo. Es decir, las mujeres, las leonas, tendemos a irnosle al cuello al hombre que está a nuestro lado. Esa es nuestra tendencia, ese es nuestro lado débil y que nos ha llevado, que puede ser una espada de dos filos, porque una de las partes a la que nos ha llevado esto y movimientos hoy en día como el feminismo, movimientos como que promueven el homosexualismo, han ido cada vez aminorando, disminuyendo, restándole valor a la imagen masculina con la que Dios te creó. Y ¿sabes qué? Eso corpulento, les decía yo en la mañana, esos detallitos de cuando tu esposa, tu hija te dicen, oye, cárgame el garrafón, oye, cárgame este bote porque no lo aguanto, oye, ábreme este frasco porque no lo puedo abrir, está muy apretado. ¿Nos ha pasado, mujeres? Que tienes que ir con el esposo a decirle, oye, ábrame este frasco de mermelada porque no lo puedo abrir. ¿Les ha pasado? Bueno, esos detallitos, para eso Dios se los puso, porque Dios puso en ustedes virilidad, masculinidad, porque es parte de lo que Dios quiere que ustedes muestren. Dios
Dice ahí que te formó. Él se tomó el tiempo para hacerte a ti, hombre, una mujer, con una apariencia fuerte, con una apariencia de plantarte y de decir, aquí está quien va a cuidarte, quien va a ayudarte, aquí está quien va a estar para ti en los momentos más difíciles. Esa apariencia que tienes, varón, no es por la evolución del chango. Esa apariencia que tienes no es porque sí, Dios te la dio. ¿Por qué? Porque era necesario que así como los demás animales tienen macho y hembra, era necesario que el hombre pueda evidenciar su masculinidad también a través de la apariencia. Porque mira, si Dios los formó, Dios se tomó todo el tiempo para hacerte un poco más ancho de la espalda, un poco más ancho de los brazos, un poco más cuadrado. ¿O crees que Dios así, ahí hizo la masa y ahí hizo un muñeco y ya se hizo el hombre? No, se tomó el tiempo para formarte con esa apariencia, porque Dios quería darte esa apariencia, porque es parte de lo que Él hizo. Eso es solamente en la parte física, ¿no? Entonces, su diseño, lo que es tu porte, tu hombría, tu fuerza, los detalles tuyos como hombre, Dios te los dio para que donde tú te plantes se vea que hay un hombre. Ahora, ¿qué es verdaderamente la hombría? Como ya lo estaba explicando, quiero darte 4 cosas que ya comenzamos a verlas, pero esas 4 cosas no te las mencioné. Son cosas que te van a restaurar, o son cosas a las que tenemos que volver, o en este caso varones, para que tu hombría sea restaurada. Porque ser hombre, como ya mencioné, parte solamente es la apariencia, pero ser hombre no solamente es tener genitales masculinos. Ser hombre implica muchísimas cosas más y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra cómo Dios fue creando todo esto. Entonces, lo primero que vimos en ese texto, nuevamente versículo 7, dice: formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió ¿en qué? En un ser viviente. Contrario a todo lo demás que Dios había creado, en este caso los animales, se les llamó seres vivos. Es diferente decir un ser vivo a un ser viviente, porque esta palabra de ser viviente en el texto original de la Biblia no habla de simplemente ser un ser vivo, porque seres vivos están los animales, pero también a las plantas le llamamos que son seres vivientes. Pero en el caso del hombre es la primera vez en la Biblia que resalta esta frase de decir que cuando Dios lo formó, sopló en su nariz y se convirtió ¿en qué? Un ser viviente. Esto no quiere decir que sea un hombre que respira, un ser que respira. A lo que se refiere con un ser viviente tiene que ver con que Dios tomó un poco de sí mismo y lo depositó en ese hombre que había formado. Un poco de la esencia de Dios mismo lo depositó dentro de ese ser que él había formado. Esto entonces implica que se hizo completamente diferente el hombre de los animales. Los animales son solo seres vivos, pero el hombre es un ser viviente. Y ponía yo el ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios manda a Moisés y le dice, te vas a presentar ante Faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que me sirva? Y se acuerdan que Moisés le dice a Dios, sí, Señor, yo voy ante Faraón. Y si me pregunta que quién me envió, ¿qué debo contestar? ¿Qué le dijo Dios? Diles que yo soy, te ha enviado. Para nosotros en el español decir, diles que yo soy, te ha enviado, realmente no significa nada. Pero en el texto original, esta frase de yo soy, lo que significa es el verbo ser o existir, pero no como nosotros lo conjugamos, que es, vamos a hablar del yo, ¿no? De conjugar el verbo ser con la primera persona del singular. Vamos a hablar del pasado es yo fui, en el presente es yo soy y en el futuro sería yo seré. Bueno, en el texto original de la Biblia, el verbo ser, así como Dios se presenta, como Dios se presenta, diles que yo soy te ha enviado, está diciendo, diles que el que es ayer, el que es hoy y el que es mañana, es decir,
En Dios no hay pasado, presente y futuro. Dios existe permanentemente. Es un verbo conjugado en eternidad, vamos a decirlo así. Y entonces Dios lo que le está diciendo a Moisés en palabras nuestras, le estaría diciendo, diles que el que existe eternamente te ha enviado. Así es como estaría presentándose Moisés ante el faraón. Entonces, este mismo verbo de yo soy, de allá de Éxodo, cuando Moisés va, ese mismo texto es la misma palabra que se usa aquí en Génesis cuando Dios dice que formó al hombre, sopló en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Les está diciendo, el yo de Dios, una pequeña porción de Dios fue puesta en ese varón. ¿Para qué? Para que ese varón fuera la imagen fiel. La copia fiel, la copia, ¿cómo se llaman las copias que vamos hoy a tramitar en los kioscos de la Ciudad de México? Es para que el hombre fuera una copia certificada de Dios. Ahora, después del pecado, después de que ellos pecan, hubo una restricción. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios dijo, vamos a tapar el camino hacia el árbol de la vida, porque parte del plan perfecto de Dios para el ser humano era que fuera eterno. Pero cuando este peca, Dios dijo, no puede existir eternamente porque entonces estaríamos teniendo hombres todo el tiempo pecando por la eternidad sobre la tierra. Y si siendo de una corta edad como tenemos el planeta, pues no quiero pensar cómo estaría el planeta si fuéramos eternos, ¿no? Entonces Dios dijo, pecaron, vamos a tapar el camino hacia el árbol de la vida para que no viva para siempre. Pero el plan de Dios es que el hombre fuera eterno. Por eso es que cuando es creado, saca una pequeña, estoy ejemplificándolo, no es así, pero es para que ustedes me puedan entender lo que significa ser viviente. Extrae un poco de sí mismo y lo deposita en el hombre para hacerlo un hombre razonable, o como se dice, razonador, para que fuera un hombre maduro, para que fuera un hombre con carácter, para que fuera un hombre valiente, para que fuera en todo el sentido de la palabra un hombre. Un hombre que implica esa parte de ser de Dios y poder pues reflejarlo, ¿no? Ahora, en este versículo 7, entonces nos habla de estas dos cosas, porque lo primero que necesita ser restaurado, para que tú seas verdaderamente, en toda la extensión de la palabra, un hombre, necesitas tener la restauración en tu relación espiritual con Dios, como fue al principio. Eso es lo primero que tiene que ser restituido en ti, varón. Restituido en el sentido, déjame ver cómo te lo puse aquí, volver a tu construcción espiritual. Volver a tu construcción espiritual nos está hablando a estas primeras bases, donde tú dejas que la esencia de Dios sea puesta en tu interior para que reflejes en la medida. Ahora, ya no lo haces tú solo, porque ahora viene Dios, viene el Espíritu Santo, viene a vivir en ti y Él te va a ayudar a reflejar lo mejor del Padre hacia los demás. Y todo eso empieza a constituirse o a lo que tendría que significar verdaderamente ser llamado un hombre. Cuando lo primero que hagas sea que tu reconstrucción espiritual sea restaurada. Número dos, volver a tu capacidad intelectual y administrativa. Versículo 8, por favor. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que Él había formado. Ahora, aquí vamos a sacar también un principio muy importante. Dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en oriente, y allí que puso al hombre que había formado. Ponme atención en esto. En todas las demás partes, también del Génesis, en la creación, habla, todo el tiempo dice que Dios hizo y todo esto. Pero esta palabra de que Dios puso al hombre en ese huerto, la palabra puso da a entender que el hombre no fue creado ahí adentro del jardín del Edén. Fue creado fuera y después lo trajo.
Hay versiones bíblicas donde no dice lo puso, dice lo trajo. Entonces nos da a entender que el ser humano no fue creado, el hombre en este caso no fue creado dentro del jardín del Edén, fue creado fuera y después lo trajo. ¿Cuánto tiempo pasó entre que, imagínate, Dios está allá ocupado, formando la cabecita, las orejas, el cuerpo del varón allá afuera? Mientras por acá el jardín del Edén seguramente ya estaba y después lo trajo. ¿Qué nos enseña esto de acuerdo a la palabra? Mira, la palabra Edén, aquí puse el significado, significa delicia y placer. Entonces, ¿será acaso que Dios no podía haber puesto a Adán o haberlo hecho de ahí adentro del mismo jardín? ¿Dios podía o no podía? Claro que podía. Sin embargo, ¿por qué sucede eso? Porque nos está dejando una enseñanza muy importante. Muchas veces nosotros queremos nuestro Edén. Queremos el lugar de nuestro placer, el lugar de nuestra delicia, el lugar donde nos deleitamos. Queremos ya estar ahí. Pero ¿sabes qué? Dios nos tiene que formar a veces fuera para posteriormente introducirnos al Edén. Pero ¿sabes qué? Los seres humanos tendemos a querer primero disfrutar del Edén y después me formas. Dios primero formó a Adán y después lo trajo. ¿Para qué? Para disfrutar de todo lo que había ahí. Ahora, vamos a ver todo lo que había en este jardín. Versículo 9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Javila donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba la tierra de Cus, que hoy es África. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios, hasta ahí, ahorita leemos el 15. Mira, cuando Dios trajo al hombre al huerto del Edén, las riquezas, ya vimos todo lo que había en el huerto de Edén. ¿Qué había? Había 4 ríos, había oro, había minerales, había piedras preciosas, seguramente había un sinfín de riquezas naturales dentro del jardín. Ahora, yo les mencionaba en la mañana, todo lo que hoy pasa en Medio Oriente, más allá de cuestiones políticas, territoriales y lo que sea, se dice, o se sabe, mejor dicho, que gran razón por la que está en conflicto tanta cosa en Medio Oriente, ¿sabes por qué es? Por la abundancia de riquezas que tiene la tierra. Porque todos sabemos que los hombres más ricos del mundo, bueno, parte de los hombres más ricos del mundo están en el Oriente, los famosos jeques. ¿Por qué? Porque hay abundantes pozos petroleros en Medio Oriente. Gran parte de la cuestión, por ejemplo, se dice que Inglaterra dominó gran parte de África y le ha convenido a países ricos tener sometidos, por ejemplo, a África, porque en África hay mucha riqueza. Y de hecho, por eso mencioné ahorita eso, porque uno de los ríos que dice que está ahí, que rodeaba la tierra de Cus es lo que hoy es la parte norte de África. Por eso muchos creen que el jardín del Edén, yo no sé ustedes, pero antes cuando yo leía la Biblia, cuando yo leía del jardín del Edén, yo me imaginaba un jardín como el de la casa, como un jardín como un huerto de manzanas, a lo mejor ahí grande, pero no tan grande. Pero nos podemos dar cuenta que el jardín del Edén podría haber abarcado lo que hoy son varios países. Entonces, aunque no sabemos exactamente dónde estaba, pero lo que sí sabemos es que hasta la fecha hay abundante riqueza en la tierra de esa zona. Por eso tanto pleito, por eso tanta guerra, porque se están peleando minas que producen diferentes minerales para producir la tecnología que hoy tenemos. Por ejemplo, se sabe que para producir las baterías de todos los celulares se usa el litio. Y el litio, pues, es producido por minas de litio.
Entonces sabemos el dineral que se mueve en ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros no estamos para meternos en política. Lo que sí sabemos es el entender que el jardín donde Dios puso al ser humano era un jardín de abundancia, era un jardín de muchas riquezas. Entonces, Dios trajo al hombre para que disfrutara de esas riquezas, pero primero que dijimos, primero lo formó. Y eso en la aplicación, en el sentido espiritual, nos habla de cuántas cosas Dios tiene que formar en ti, varón, aún en nosotras también como mujeres. Cuántas cosas tienen que ser formadas, pero muchas veces nos precipitamos a querer disfrutar del Edén y queremos tener, como dice ahí, ¿no? Tener oro, tener agua, tener toda la riqueza que hay, es decir, nuestras delicias, nuestros placeres. Tenemos metas, tenemos sueños y a veces nos frustramos porque no los alcanzamos, pero más bien a veces tenemos que preguntarnos, ¿qué falta que se forme en mí para que yo pueda disfrutar de ese Edén, de esos placeres y esas delicias? Porque Dios no trabaja al revés. Dios tiene cosas que las órdenes, la forma, el orden, mejor dicho, en el que Él trabaja es perfecto, pero nosotros somos quienes hemos alterado el orden de Dios. Entonces aquí nos enseña que lo puso ahí, primero creó las riquezas y después se las dio, pero ¿sabes qué? Cuando se las dio, no les dijo, ahí está, disfrútalas. ¿Sabes qué? Cuando se las entregó, le dio instrucciones. Versículo 15. Versículo 15. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén, ¿para qué? Para que se ocupara de él y lo custodiara. En la versión 60 dice dos palabras, no, dice, para que se ocupara de él y lo custodiara. En la versión 60 habla de, para que lo labrara y lo cuidara. Ahora, ¿qué implica que Adán tenía que labrar el huerto? La palabra labrar implica sembrar, podar y producir. ¿Qué implica? Labrar, sembrar, podar y producir. Uno, le mandó a labrar la tierra. Es decir, a producir sus alimentos, a producir lo que él iba a necesitar para su propio consumo. Entonces, esto nos indica que algo que Dios tiene que restaurar también es tu capacidad de producir. Para que la palabra hombre se adecue a ti, tiene que ser restaurada en ti la capacidad de ¿qué? De producir. Eso significa labrar, sembrar, podar y producir. Y la otra palabra, cuidarla o guardar la tierra, significa vigilarla y limpiarla. Y yo les decía en la mañana, escuché a un hombre decir esto que me pareció interesante. Si el hombre tenía que cuidar el huerto del Edén, ¿en qué momento se metió una serpiente? ¿Se acuerdan que la serpiente fue la que engañó a Eva primero? ¿En qué momento se metió la serpiente? Esto nos habla de que el hombre desde un principio empezó a descuidar sus responsabilidades. Porque seguramente algo que tenía que vigilar era que no entraran pues estos animales al huerto. Hombre, tienes una gran responsabilidad para que tú seas llamado hombre. Tienes una gran responsabilidad. ¿Sabes? La Biblia dice en Mateo 23, me parece, dice, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La palabra minar significa cavar lentamente y por debajo. ¿Por dónde se mete el ladrón? Cuando mina, lentamente y por debajo. Cuando menos padre de familia te des cuenta, puede haber serpientes en tu hogar y tú no estás llevando a cabo tu labor como hombre. Por eso te decía al principio, qué bueno por esa fuerza que Dios te dio, qué bueno por esa forma varonil que Dios puso en ti. Pero ¿sabes qué? Ser hombre implica cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos. Tú tienes que cuidar que no entren serpientes a tu jardín. Tienes que cuidar, es tu responsabilidad, varón. Yo quisiera decirles que aquí la responsabilidad es compartida, pero de acuerdo al principio del Génesis,
la responsabilidad de cuidar el huerto es del varón. Y las mujeres tenemos otro tipo de responsabilidad que en su momento hablaremos. Pero una de las que sí quise mencionar el día de hoy es esa parte donde Dios le dijo a Eva, vas a tener deseo de controlar a tu marido. ¿Y sabes qué? Está tan alterada a veces la situación hoy en día que justamente hay hombres que no mueven un pie sin el permiso de la esposa. Que dependen absolutamente de las decisiones y de cómo la esposa mueve el dinero, mueve a los hijos y mueve tanta cosa. Porque tenemos alterado el principio. Eres tú, varón. Ahora, no estamos diciendo con esto, no nos vamos a ir al otro extremo en el que el hombre es el yo soy el hombre, y yo mando, y yo manejo, y yo ordeno, y aquí se hace lo que yo digo. No es eso lo que estamos diciendo, porque tampoco es lo que la Biblia, lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia habla de labrar y cuidar, está hablando de proteger, de ahuyentar aquello que puede afectar tu jardín. Cuando la Biblia habla de cuidar y labrar, de labrar y sembrar, o como quieras llamarle, está hablando de que tienes que, para que seas llamado hombre, tiene que ser restituida en ti la capacidad de administrar, de fructificar, de producir lo que Dios pone en tus manos. Y si Dios delegó esa responsabilidad sobre ti, varón, es porque la tienes. Cuida tu Edén, cuida tu jardín, cuida que no se metan serpientes. Es tu responsabilidad, varón. Y sigue diciendo entonces, número 3, otra cosa para volver a la hombría, es volver a la capacidad de producir. Bueno, esta ya la mencioné. Entonces, implicaba el trabajo, enfrentar los miedos. Ahora, versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió, ¿puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto? Siguiente. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Ojo aquí. Si tú analizas el capítulo, te vas a dar cuenta que hasta ese momento Dios no había hablado directamente al hombre. Habló directamente cuando le expresó su primera prohibición. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no puedes comer del árbol, dice, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque hasta entonces fue cuando Adán tuvo la madurez para entender a Dios. ¿Sabes? Para saber entender a Dios, varón, tienes que aprender a desarrollar un oído que te ayude a escucharlo. Pero no puedes desarrollar un oído. Más adelante, cuando el hombre peca, Dios le hace 3 preguntas al hombre. Le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La primera pregunta fue cuando Adán se esconde, cuando había pecado, porque una de nuestras tendencias que tenemos, hombres y mujeres, cuando fallamos, es aislarnos. Adán peca y inmediatamente se esconde. Y la primera pregunta que Dios le hace es, ¿dónde estás? Segunda pregunta, ¿quién te enseñó? Y la tercera pregunta le dice, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Si Dios te hiciera esa pregunta ahorita, te dijera, ¿dónde estás? Y no estamos hablando de dónde estás físicamente. ¿Dónde estás ahorita espiritualmente? ¿Qué tan alejado o tan cercano estás de mí? ¿Dónde estás? Acá ocupado, mintiendo, maldiciendo, haciendo desastre con mi vida. ¿Ahí estás? ¿O puedes decirle, Señor, aquí estoy, parado en tu presencia, esperando a que tú me guíes? Segunda pregunta, si Dios te dice, ¿quién te enseñó? ¿Qué le vas a decir? ¿De quién estás aprendiendo? ¿Del TikToker más famoso? ¿Del YouTuber más famoso? ¿De la televisión? ¿De dónde estás aprendiendo? ¿Quién te está enseñando? Porque de acuerdo a lo que te enseña y de acuerdo a lo que entra por aquí y entra por aquí, esa es la persona en la que poco a poco te vas convirtiendo. Y la tercera pregunta, si Dios ahorita te preguntara, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Si Dios te preguntara, ¿has roto los principios que te había dicho que no rompieras? ¿Qué le responderíamos? Porque Dios nos confronta. Y sabes qué, hasta este momento el hombre
no había desarrollado la capacidad de escuchar a Dios, pero la desarrolla al punto que dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto al aire de la tarde. Y fue cuando dice que preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y le dice a Adán, me escondí porque estaba desnudo. Inmediatamente surgió en defensa propia. ¿Sabes? Hombre, varón que estás aquí, si no has aprendido a oír la voz de Dios, difícilmente vas a sacar adelante tu jardín. Y para desarrollar, aprender a oír la voz de Dios, por lo primero que se comienza es por leer la Biblia. Pero si la Biblia no te la tomas en serio y tienes que sacudirle el polvo cada que la abres porque casi nunca la abres, si solo escuchas palabra cuando vienes a la iglesia y entonces te lamentas y gritas y te quejas, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué las promesas de la Biblia son una mentira? Yo no he visto nada. Más bien pregúntate, ¿dónde estás? ¿Quién te está enseñando? ¿Y qué principios estás rompiendo? Dios habla, pero somos nosotros los que no hemos querido oír. O no sabemos, mejor dicho, aprender a oír. Entonces, eso es esa capacidad que Dios puso de volver a producir. Ahora, sigamos leyendo, por favor. Vamos terminando. 18. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ojo aquí, solteros, levántenme su mano. Están allá los niños, ¿verdad? Levanten su mano, solteros. ¿Sabes qué? ¿Hasta cuándo le dio a su esposa? Cuando ya había desarrollado capacidad de comunión con Dios, cuando ya había desarrollado su capacidad intelectual, cuando ya había desarrollado su capacidad de producir y de administrar, entonces le dio a su esposa. Y entonces después viene la capacidad para amar realmente, no la capacidad para que la hormona se aloque y ya me voy a juntar con ella porque la amo mucho y no puedo vivir sin ella. Y no tienes tantito desarrollo intelectual, de carácter, ni mucho menos espiritual. La capacidad de amar se desarrolla en todo el sentido de la palabra una vez que desarrollas las capacidades anteriores. Ve lo que dice. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. ¿Te das cuenta que lo puso a trabajar antes de tener esposa? Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Detente tantito aquí en el 21. Esto último que el hombre, que Adán desarrolló, que Dios desarrolló en él, no solamente fue la capacidad de entablar una relación amorosa, un matrimonio sano, pleno en todo el sentido de la palabra, sino aquí una de las cosas que yo veo que un hombre tiene que desarrollar antes de tener una esposa es la capacidad de transmitir identidad a lo que le rodea. ¿Quién le puso nombre a los animales? Bueno, ya vimos que fue Adán. ¿Tú te imaginas el súper trabajo que implicó ponerle nombre a cada animal? Mucho, mucho trabajo, pero ¿sabes qué me llama la atención y qué aprendo yo de este principio? Que el hombre tiene que desarrollar la capacidad de transmitir quiénes son, qué es identidad, qué es tener una identidad sana. Saber quién eres, saber lo que vales y conocer tu propósito, es decir, hacia dónde voy, qué quiero en la vida. Pero si tú no sabes quién eres, lo que vales, ni mucho menos vas a saber a dónde quieres llegar. Entonces, una identidad sana, papás, la transmiten ustedes. Ustedes son los que tienen que transmitirla a su familia. ¿Quiénes son? ¿A dónde van? Y lo que valen. ¿Qué tienen que transmitir?
¿Quiénes son? Hijo, usted es esto, usted no se deja intimidar, usted es un hombre valiente, usted es una mujer hermosa, usted es una mujer que vale mucho. Pero si lo que escuchan en casa son solamente frases de humillación, frases de, ¿cómo se dice? De desvaloro, no sé si existe esa palabra o ya la inventé, frases en las que se invalora en casa, frases en las que solo se condena, solo se juzga, solo se reprocha, ¿qué tipo de identidad se está formando en casa? No sabemos qué somos, a dónde vamos, ni mucho menos lo que valemos. Porque se empieza a formar en nosotros. Imagínate al león diciendo, me dijo que soy un león, pero a mí me gusta más ser gato. Me dijo que yo me iba a llamar, no sé, jirafa, pero yo prefiero sentirme como un ratón. ¿Por qué? No es así como Dios trabaja. Dios le dijo, ponle nombre a cada animal. Y dice la Biblia que el que se le dio hasta este momento es el mismo nombre que tiene. Y cada especie, al irse pues cruzando entre ellos, han generado más especies. No existían todas las que hoy existen en el mundo, pero se han ido creando más especies, a la vez que también han ido evolucionando en su instinto de supervivencia, la manera de defenderse, la manera de comer. Todo eso ha ido a lo mejor un poquito cambiando con el tiempo, pero en esencia las especies animales siguen siendo las mismas y las más importantes desde un principio. ¿Quién les transmitió? Dios pudo haberle dicho a Adán, ¿sabes qué, Adán? A ese que tiene muchas manchitas le vas a llamar tigre, y a aquel que tiene muchas rayas le vas a llamar cebra. Pero no lo hizo. ¿Por qué le delegó a Adán el trabajo de hacerlo? Porque le dio la capacidad. Hombre, varón que estás aquí, no importa lo que has vivido, no importa quizás si de niño te robaron tu identidad y no sabes ni quién eres, ni lo que vales, ni a dónde vas. Dice la Biblia que en Dios somos nuevas criaturas. Dice la Biblia que en Dios ya no hay hombre ni mujer. Ya no hay rico ni pobre. Dice que en Cristo somos todos un solo pueblo para cumplir un solo propósito. Pero sin importar que afectó nuestra identidad cuando éramos niños, Dios restituye y te ayuda a entender si tú eres, cuál es el propósito que Dios tiene para ti, para qué estás plantada en esta tierra. Y que no nada más vivamos como, pues aquí estoy, ahora sí que como se llamaba aquel programa, aquí nos tocó vivir y a ver cómo salimos adelante. No, todos tenemos un propósito que cumplir. Sin embargo, dice la Biblia entonces que Dios le puso trabajo. Pero una de las cosas que quiero mencionarte también aquí, dice que abrió, sacó la costilla y puso la carne en su lugar. ¿Sabes? Aprendí de este texto que quizá, no lo afirmo, pero que quizá Adán tuvo que tener un tiempo de recuperación por esa herida. Y sabes, creo que, como mencioné ahorita, Dios tiene que formarnos primero, antes de ponernos en nuestro Edén. Pero la gran mayoría de seres humanos no nos gusta ser formados. Decía un pastor hace tiempo, lo escuché, decía, ser formado duele, ser formado quema, ser formado muerde, arde, pero es necesario. Dios pudo haber también formado a Eva del polvo, ¿no? Pudo haberla también formado como a los animales, que se haga una mujer que pueda ser ayuda para Adán, pero no lo hizo. Adán lo formó del polvo y a Eva la formó de una de las costillas. Y cuando Adán la ve, es entonces cuando podemos ver que esta es la madurez absoluta de un varón. Cuando reconoce que la compañera que tiene a su lado es hueso de sus huesos y carne de su carne. Ve lo que dice, 22. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Fíjate qué bonito. Adán lo forma y lo trae al huerto.
Pero a Eva, no sé si también la formó fuera, y dice que la trajo. O sea, dice ahí, la trajo, se la presentó. Entonces, cuando Adán la ve, dice que él dijo, al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. La palabra correcta sería hembra y hombre, no hombre y mujer. Hembra y hombre. ¿Sí? Entonces dice, será tomada, dice, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. La capacidad de amar, de cuidar y proteger a la mujer que Dios había puesto a su lado, fue cuando él pudo expresar, esta mujer que Dios puso a mi lado es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Si Dios se lo hubiera traído antes, sin capacidad de administrar, sin inteligencia y razonamiento, sin la capacidad de tener esa comunión Dios-hombre, si así Adán la regó descuidando a su esposa, porque ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente tentó a Eva? Descuidó el huerto que le dio. Si así, imagínate sin Dios. Ahora, la buena noticia es que hoy, cuando nosotros venimos a Dios, en Jesús, todo esto es restituido. Todo esto es sanado y restaurado. Y entonces podemos entender que seguimos el mismo proceso. Tenemos que desarrollar muchas capacidades, muchas casualidades, se me fue la palabra, muchas cualidades. Tenemos que desarrollarlas hasta llegar a una madurez donde podamos entender lo que implica formar parte sus huesos de mis huesos. Yo no sé si mi esposo sea parte de mis huesos o mis huesos sean parte de sus huesos, pero yo espero que él ya haya comprendido qué significa ese principio. Los huesos contienen la médula ósea. Dicen que es necesario que de vez en cuando a todos, oí a una enfermera explicar esto un día, dice que es necesario que a todos nos den gripas fuertes de vez en cuando, porque dice que con el tiempo los huesos empiezan a producir una sustancia como una baba. Y dice que esa se acumula con el paso del tiempo y la manera en la que el cuerpo expulsa esa baba es a través de una gripa, de una tos, porque expulsa flema. ¿Sí me explico? Moco. Entonces, esa enfermera explicaba algo así, donde dice, el cuerpo es tan sabio que sabe cómo desechar, cómo cuidar sus propios huesos. Y si el cuerpo solito sabe cuidar sus propios huesos, ¿por qué tú, varón, no sabes entender lo que significa ser que la esposa que tienes es hueso de tus huesos? No has entendido que es carne de tu carne, porque si no, no actuarías como muchas veces has actuado. Y ojo, mujeres, no estoy justificando ni a ustedes ni a mí misma de muchas de las cosas que hacemos. Por eso insisto en el texto. Tenemos la tendencia a querer manipular, chantajear y manejar a nuestro esposo, controlarlo a nuestro antojo. Tenemos esa tendencia por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tenemos que aprender a sujetar esa parte, así como ellos, ustedes varones, tienen que aprender a entender que es necesario desarrollar la capacidad de amar, pero amar conforme al principio del Génesis. Un amor que cuida, que protege, que valora, que va a labrar su jardín, que va a cuidar su Edén y que no se va a enfocar en querer obtener las riquezas del Edén sin antes haber sido formado, porque no es así en el orden de Dios. En el orden de Dios es diferente.